Durante la Edad Media, había miles de mendigos tratando de sobrevivir en toda Europa. Entre ellos, había cientos de mendigos profesionales que usaban métodos elaborados para ganarse la simpatía y engañar a los desprevenidos medievales para que donaran sus monedas ganadas con esfuerzo. Viajemos a la Edad Media, donde encontramos mendicantes, ruidosos y clapperdogeons. Y hablando de la mendicidad, ¿me permitirían rogarles un minuto de su tiempo? Algunos de ustedes recordarán que cuando no estoy sumergido en el maravilloso mundo de la historia medieval, dirijo la banda Red de modo predeterminado y acabamos de lanzar un video musical que disfruté mucho crear con un talentoso equipo de amigos. En tiempos donde la IA genera cualquier video, llevé un costal con 400 patitos de hule por Leeds y Londres para grabar esto a la antigua. Tuve la increíble oportunidad de grabar el piano que escuchas en esta canción en los estudios Abbey Road, y es el mismo instrumento que se usó en algunas de mis canciones favoritas de los Beatles. Como fan de la música y su historia, fue de lo más genial que he hecho. Convertí el resto de la canción en un homenaje a los fabulosos cuatro para fans de los Beatles, del rock indie o alternativo, o quienes apoyan proyectos hechos por humanos y no IA. Aquí entras tú. Es increíble oír las opiniones de todos sobre la música. Cuantas más reproducciones, guardados y compartidos tengamos en streaming, más gente escuchará las canciones por los algoritmos. Eso ayuda mucho. Cada vez que reproducen la música o el video en YouTube, les dejo el enlace abajo. Me gustaría saber sus opiniones sobre la canción. Y como siempre, de verdad, aprecio el apoyo de todos para la banda y todo lo que nuestro equipo hace con este canal. Gracias de nuevo a todos. Ahora, en el video de hoy, bienvenidos a Locura Medieval. Dulce caridad. En la Edad Media, las jerarquías y exclusiones eran comunes, junto con los tres estamentos considerados de origen divino. Aquellos que luchan, la aristocracia; aquellos que rezan, el clero; y aquellos que trabajan, los campesinos. Había varios otros grupos marginados. Todos encajaban en algún lugar, incluso el más humilde de los campesinos. Tenía un trabajo que hacer y, en su mayoría, una cama donde dormir y pan para comer. ¿Y los excluidos por su estilo de vida, discapacidad, profesión o edad? ¿Y los vagabundos, viudas, huérfanos, ancianos e incapacitados? ¿Dónde encajaban y cómo sobrevivían? Muchos enfrentaban problemas de salud que les impedían integrarse a la sociedad. Los cristianos creían tener un deber sagrado de ayudar a los pobres. La Iglesia Católica exigía a los cristianos pagar un diezmo, el 10% de su cosecha anual, para ayudar a los necesitados. Muchos pensaban que los pobres eran enviados por Dios para probarlos y ganar puntos al darles caridad. Los medievales eran muy religiosos y hacían penitencia ayudando a los necesitados. Quienes podían daban limosna diaria por obligación. Ignorar sus necesidades significaba poner en peligro tu propia alma. En las mejores casas, una vez que la cena terminaba y la familia, los sirvientes y los aprendices habían tomado su turno en la mesa, la comida sobrante salía por la puerta trasera, donde mendigos esperaban ansiosos. Durante hambruna y dificultades, grandes multitudes pueden asistir a banquetes importantes, como bodas. Algunas casas incluso permitían que los pobres entraran al salón para comer directamente de la mesa. A los pobres nunca se les rechazaba en una celebración así. Durante la Alta Edad Media, la población de Europa creció exponencialmente y más personas significaba más mendigos. En el siglo XII, la clase media apoyó a la Iglesia financiando hospitales, leproserías, monasterios y asilos. No se puede negar que la caridad estaba en el corazón mismo de la vida medieval y el paisaje se transformó en consecuencia. En Inglaterra, se construyeron unos 220 hospitales en el siglo XII y 310 más en el XIII. Los donantes que fundaron y sostuvieron estas instituciones dieron tierras, comida, dinero, ropa, incluso su propio tiempo para ayudar y brindar consuelo a personas que nunca habían conocido. Había un deber cristiano de ayudar a los pobres. Jesús enseñó que la compasión y la misericordia son esenciales en la fe, y alimentar a los hambrientos y cuidar a los enfermos no era opcional. En la Edad Media, surgió la idea de que los pobres eran bendecidos y estaban más cerca de Dios, pues eso había dicho Jesús. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Clérigos y laicos exigían que la Iglesia hiciera más y renunciara a sus riquezas para ayudar a los pobres.
La supuesta prueba de fe nunca ocurrió, aunque merece reconocimiento. A inicios del siglo XIII surgieron nuevas órdenes religiosas. Los frailes mendicantes, como los franciscanos, vivían comprometidos con la pobreza personal. Aunque viajaban y no vivían en un monasterio, actuando como mendigos, era poco probable que murieran de hambre. Esos franciscanos itinerantes, que aceptaban trabajos ocasionales por un pedazo de pan, en realidad quitaban trabajo y alimento a los pobres medievales. Demasiado de algo bueno. En la década de 1270, el aumento poblacional y la caída de salarios agrícolas hacían que no solo enfermos o discapacitados estuvieran necesitados. Incluso las personas sanas sufrían en los años posteriores a la devastadora peste negra que azotó Europa en la década de 1340 y posiblemente acabó con la mitad de la población. La decisión del Parlamento de regular la mendicidad hizo que la gente común ahora mirara a los necesitados con sospecha. Atrás quedaron los días donde los mendigos inspiraban compasión. Ahora se les veía como siervos fugitivos y vagabundos malévolos. En 1359 se les ordenó a los mendigos errantes abandonar la ciudad de Londres. Quienes seguían pidiendo limosna eran puestos en el cepo mediodía por la primera vez y un día entero por la segunda. Reincidentes recibían 40 días de prisión tras la tercera infracción. En 1388, el Estatuto de Winchester buscó imponer cierto orden a las crecientes filas de vagabundos, al trazar una clara distinción entre quienes realmente no podían trabajar y quienes simplemente se negaban a hacerlo. La ley veía a los vagabundos como un peligro y buscaba frenar la ociosidad y la mendicidad con sanciones severas. A quienes seguían pidiendo limosna pese a poder trabajar, se les llamó mendigos robustos y se les despreciaba. Existían varios tipos de mendigos robustos, con apodos según el engaño o truco que usaban con el público. Algunos fingían estar locos y seguían a la gente del pueblo hasta que les daban unas monedas. Estos mendigos luego fueron conocidos como Tom o Bedlam por el poema anónimo de 1620. El poema a menudo se canta y contiene el estribillo: cualquier comida, cualquier alimento, siendo Bedlam. El Hospital Real de Belén en Londres, usado como asilo mental desde 1377, también estaba el falso lisiado, que fingía tener epilepsia y deambulaba de un lugar a otro. Estas personas simulaban convulsiones y masticaban jabón para aparentar que echaban espuma por la boca. También mostraban horribles llagas y lesiones falsas, aplicadas de manera ingeniosa con el uso de hierbas especiales. La tramposa Baretop engañaba a hombres atrayéndolos a una casa con una mujer que mostraba sus pechos en la calle. Ahí, sus cómplices lo esperaban y atacaban para robarle el dinero. Un angler o hooker usaba un palo largo de madera. Pasaban el día tocando puertas, buscando ver qué podían robar de una propiedad. Después de que caía la noche, regresaban con un gancho atado al extremo de su palo. Usaban el gancho para sacar objetos por ventanas cerradas o sin vigilancia y vendían el botín al receptor local al día siguiente. También tenemos al inusualmente llamado Clapperdogeon, quien se lesionaba a propósito. Luego envolvía la herida en trapos sucios para que se viera peor, dejando que la sangre se notara. Para ganar más simpatía, a menudo también se frotaban arsénico en la piel para crear lesiones. Se cree que el nombre proviene de clapdish y dudgeon. Un clapdish era un cuenco de madera con tapa que los mendigos golpeaban para llamar la atención. Un dudgeon era la empuñadura de una daga. Quizá el mendigo golpeaba su cuenco con un cuchillo para atraer donantes de forma cruel. Algunos padres incluso llegaban al extremo de mutilar a sus propios hijos con la esperanza de obtener lástima y unas cuantas monedas extra de los transeúntes compasivos. El Liber Vagatorum, o Libro de los Vagabundos, fue escrito en Alemania alrededor de 1509 o 1510 sin o de sin. Ediciones posteriores fueron editadas por Martín Lutero, figura clave de la Reforma Protestante. El libro describe varios tipos de vagabundos y sus supuestas formas deshonestas, probablemente basado en informes de juicios en Basilea, Suiza, en 1475, cuando muchos mendigos y vagabundos fueron arrestados y juzgados. Se escribió en alemán para hacerlo accesible. Advertía sobre los clankers o lisiados que piden limosna en las puertas de iglesias, con piernas rotas y doloridas, unos sin pie, otros sin pantorrilla y otros sin mano o brazo. Fingen ser víctimas inocentes de las circunstancias. Rezan y lloran en voz alta con lamentos ruidosos.
Cada tercera palabra que uno de ellos dice es una mentira, y la gente que les da limosna es engañada. No es porque su muslo o pie se ha podrido en la cárcel o cepo por malas acciones, o porque le cortaron la mano en peleas por dados o por una prostituta. El libro recomienda que lo mejor que se puede hacer es, cito, darles una patada en el trasero a los mendigos porque no son más que estafadores. Un conocido embaucador fue visto en Ulm con muslos vendados, aunque podía usar ambas piernas. Dicen los testigos que fue delatado a los alguaciles y huyó del pueblo. Un caballo difícilmente habría corrido más rápido. El vagabundo. El libro de los vagabundos también menciona la cita: vagabundos recorren el país de un santo a otro con sus esposas e hijos. La peregrinación era un gran negocio en la Edad Media. El paisaje de la Europa medieval estaba lleno de niños, capillas e iglesias que, según se decía, contenían reliquias sagradas. Ciertamente no había necesidad de viajar hasta Tierra Santa cuando había huesos y otros artefactos valiosos de los santos justo a la vuelta de la esquina. Tan solo en Roma había 157 capillas y más de 1000 iglesias. Se podía pagar a los perdonadores para obtener indulgencias, ya fuera por una falta específica o pagando más por la eliminación total de pecados. En realidad, no rezaban por el perdón, sino que lo pagaban cuando había dinero de por medio. Siempre habría personas menos escrupulosas dispuestas a aprovecharse de un peregrino genuino. Estos mendigos profesionales recorrían santuarios y caminos de peregrinación, quitando el pan a campesinos, pidiendo limosnas y viviendo de la caridad en monasterios y hospicios. En el camino, cada hombre llevaba su zurrón y su carga, la pequeña bolsa de comida colgada a su costado y el robusto bastón de peregrino con una punta de hierro en un extremo y un pomo de madera en el otro. El equipo que distinguía a los viajeros rumbo a un santuario sagrado. Lo más importante era su capa con capucha, llena de insignias y broches con símbolos de los santos, prueba de los muchos lugares sagrados que había visitado. Con gran imaginación y habilidad verbal, estos estafadores relataban historias sobre las maravillas vividas en sus viajes, aprovechando la credulidad de los demás peregrinos. Y los clérigos a quienes engañaban, según citan, nunca dejan de mendigar, ni tampoco sus hijos desde la infancia hasta el día de su muerte. En una casa, por el amor de Dios; en otra, por San Valentín; en una tercera, por San Curies, porque no se apegan a un solo patrón ni confían en un solo método. Estos vagabundos causaron tantos problemas que varios países aprobaron leyes contra ellos. El rey Carlos VI de Francia prohibió en el siglo XV la peregrinación a Roma sin un sello real de permiso. De lo contrario, los peregrinos podían ser encarcelados. Se aprobaron leyes contra la vagancia en Europa para frenar estafas en Inglaterra. La ley de 1547 dictaba que quien estuviera sin trabajo por más de 3 días, pudiendo trabajar, sería marcado con una V y vendido como esclavo. Durante 2 años, los niños fueron forzados a servir y los mendigos eran azotados y enviados a su lugar de origen. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Como siempre, estamos increíblemente agradecidos por todos los comentarios amables que ustedes dejan en estos videos. Esto motiva a todo el equipo a seguir creando el mejor contenido medieval posible. La próxima semana tendremos un anuncio emocionante, así que para aquellos que aún no se han suscrito y tienen curiosidad, ¿por qué no le dan clic al botón? Como siempre, espero que todos tengan una semana fantástica y nos vemos la próxima semana en otro video. Saludos.